¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes. Estamos comenzando Que Vuelvan las Ideas aquí en la 530, en esta casa, la Casa de las Madres, que como cada jueves marcharon, están todavía allí en la Plaza de Mayo. Recién escuchamos a Carmen Arias, presidenta de la Asociación Madre de Plaza de Mayo. Escuchamos a Sandra Russo, nuestra compañera, colega y compañera en varios medios y en esta casa. Y escuchamos a Demetrio Iramaín también, en jornadas, por supuesto, que siempre dan muchas ganas, ¿no?, de escuchar ese tipo de reflexiones para bajar un poquito a tierra. Y nosotros compartimos historias hasta las 6 de la tarde con toda la banda, con todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas. ¿Qué haces, Luis Pablo Giniger? ¿Cómo andás, Pablo Caruso? ¿Todo bien? ¿Cómo te va, Néstor Restivo? ¿Qué tal, Pablo? Todo muy bien por acá. Bueno, enseguida se suma Gabriela Radiche y será equipo completo y toda la banda detrás del aire que después saludaremos. Y por supuesto ustedes que están allí siguiéndonos o acompañándonos, o mejor dicho, permitiéndonos hacer buena compañía. ¿Por qué? Dice Nicolás Cava. Bueno, te saludo ahora, Nicolás Cava. No hay ninguna diferencia, no quiero aburrir a la gente haciendo saludos, pero lo querés, lo tenés. Nicolás Cava nos coordina, el señor Charlie Escalante, hincha independiente, semifinalista del fútbol argentino en la puesta en el aire. Vicente Castro, operador de video, busca técnico. Es parte de ya es muy parte de este equipo, ¿no, Vicente? Claro. Si no, no tendríamos, no nos trataríamos así, Vicente, así que tomalo con mucho cariño, ya sos parte. Ale Aimú en la producción y el querido Mariano Randazzo en las ediciones. Ale Aimú, el hombre que te juega en River y Boca y él hace un plan aparte. Sí, señor. Se va de joda, se va a bailar. Esa es la característica de Alejandro Aimú. Es el que dice, todo el mundo está viendo este partido, sí, yo aprovecho y hago todo esto que otro día no puedo hacer. Que todavía no vio el Eternauta, no sé si eso lo hay que decirlo muy públicamente, pero está bien. Pará, y Mariano Randazzo más o menos parecido, si es hincha de Olimpo de Blanca, bueno, ¿o no? Sí, claro. Está bien, Juan Boca River. Sí, pero le gusta el fútbol, está más atento a... Atento a los sábados. Bueno, no, ahora también, viste que antes se hacía esa joda. Sí. No, vos ves fútbol los sábados. Sí, ahora se juega cualquier día. Ahora se juega cualquier día y además es un torneo, no nos cansamos de decirlo, es un torneo apasionante. El de la B Nacional le damos poca bola. Me suena el teléfono de ser Mario Randazzo. Bueno, 4:13. De alguna manera la agenda de hoy gira sobre por lo menos 4 temas. Atención lo que está pasando en Tierra del Fuego. En un ratito Luispa nos va a contar. Ayer tuvimos una charla muy interesante con el Pablo Ibáñez, obrero metalúrgico, delegado de base, y nos decía algo en un momento de la conversación que ahora nos hace más sentido en función de un posible acuerdo entre trabajadores y empresas. Pero bueno, vamos a esperar algunas definiciones y en un rato nos metemos, pero la verdad es que en Tierra del Fuego está pasando algo muy importante, como cada vez que hay gobiernos neoliberales o gobiernos muy poco atentos al desarrollo productivo federal, siempre en distintos rincones de nuestra patria emergen conflictos que son muy importantes para la gesta en general de la gesta defensiva, ¿no? La gesta de lucha de todo el país en términos generales. No sin algunos matices, porque siempre hay que discutir, siempre el proyecto Tierra del Fuego, ese proyecto industrial, tiene varias aristas, tiene varias cosas para ser observadas, pero allí está pasando algo muy importante. Por otra parte, hay paro, hay movilización de docentes y no docentes universitarios. Así es, una movilización que fue convocada hoy al mediodía de Plaza Jussey a Palacio Pisurno, al Ministerio de Educación, o al ex Ministerio de Educación, para reclamar, por supuesto, aumento salarial para los docentes y aumento presupuestario en general, que incluye el aumento salarial a los docentes, a los no docentes que paran mañana, y mañana no van a funcionar las distintas facultades, fundamentalmente aquí en la Universidad de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, porque los no docentes deciden parar, bueno, no funciona nada, desde el que te abre la puerta en la facultad hasta que es el que se encarga de la cuestión administrativa en un laboratorio. Claro. Todos ellos son no docentes y si hay paro, no funciona. Así que bueno, esos eran los objetivos. Fue una marcha importante, no tuvo el carácter que tienen otras movilizaciones universitarias o tuvieron otras movilizaciones universitarias. Era previsible, traje lo charlamos en un ratito o pensábamos repasarlo en un ratito, pero hoy se dio una particularidad, está muy asociado esto a lo que charlábamos ayer al comienzo del programa y cómo se acompañan las marchas. Hoy había
por lo menos 4 marchas, 4 movilizaciones a distintos lugares, convocadas por gente que sin ningún problema podría estar junta. Marcharon las 2 CTA, hicieron una convocatoria particular a un lugar mientras estaba ocurriendo la movilización universitaria. Más temprano había otra movilización de ATE, que además integra las CTA, todas justificadas y todas por problemas sectoriales puntuales. Pero lo que está pasando es eso, que cada uno convoca a su movilización por sus problemas sectoriales, por sus reclamos que están en agenda, y cuesta armar esas movilizaciones unitarias. Y yo no estoy diciendo nada nuevo y no es que ellos lo ignoren, pero el problema es el mismo para todos. Claro, el día que nos demos cuenta que el problema es el mismo, que la base del problema es el mismo. Por supuesto que ellos lo tienen claro. Lo que pasa es que necesitan movilizar a su gente, despertar esa chispita dentro de los sindicatos puntuales, porque tampoco es que se movilizan todos los docentes, tampoco es que se movilizan ¿no es todos los... un poco lo que hablábamos ayer en términos de imaginación política? Si vos sos dirigente y vos sabés que un miércoles marchan los jubilados, que el tema universitario tiene medida de fuerza y hay una movilización programada, que ATE tiene su propio reclamo, porque además, otra vez, desde cultura y derechos humanos, hay motivos bien concretos. Si la CTA, no se puede establecer una suerte de comando unificado, o por lo menos que tenga terminales en los sectores más castigados y que tengan representación gremial o algún tipo de representación para empleos formales o informales o sectorial. Es decir, esta semana hagamos esta. Si ya está todo, qué sé yo, no sé. Sí, me atajo, hago el comentario, porque en breve me va a llegar algún comentario. ¿Quién te va a decir que no? Claro, pero ¿sabes cuál es la respuesta que te dan cuando planteas eso? No, pero no es que nosotros vamos a dejar de ir, vamos a esta primero y después movilizamos. No ocurre. Eso no pasa. No ocurre. Por supuesto va un grupo, van algunos funcionarios de los distintos sindicatos que sí, terminan una movilización y van a la otra. Pero cuando vos tenés que movilizar al activo, al laburante de cada uno de esos gremios, al que no es un funcionario ya hay movilizaciones, sindical, pero ya hay actos previstos. Eso es lo que pasa. Pero quédate tranquilo que terminamos el nuestro y nosotros vamos para el otro. Propuesta, tómenlo a la ligera si ustedes quieren, pero una suerte de tormenta de ideas cada 15 días. O una vez por mes, tormenta de ideas, de referente de cada sector afectado. Nos juntamos, a ver, tiremos idea. No, eso es una pavada, ¿no? ¿Cómo así? Sí. De alguna manera algo sale. Mirá esto. Yo quiero insistir. ¿Sabes por qué insisto con esto? Porque a mí lo hablamos muchas veces. Perdón que interrumpimos la agenda del día. Ahora volvemos con las cosas que han pasado y que nos vamos a ocupar. Lo contamos varias veces. Le voy a pedir a la producción. Es mala mía. Debería haberlo ya previsto. Lo deberíamos tener ahí. Porque en distintas entrevistas a Eve esto ha surgido. Recuerdo una puntual. En este mismo lugar, cuando esto no era un estudio de radio, cuando esto era un estudio multiuso, acá grabamos una entrevista con Eve, cerca de 2 horas, donde esto lo planteó muy bien. El equipo de audiovisual de Madres lo debe tener. Eve decía que era trabajar de madre de Plaza de Mayo. Y para ella era levantarse a la mañana, ponerse en contacto con las madres, pensar los problemas o las agendas que había y cómo hacer cómo pensar una acción política para llamar la atención sobre ese tema. Ese Eve decía que era su trabajo. Que su trabajo era ver de qué manera llamaba la atención con algún tipo de acción. Y no eran acciones multitudinarias, a veces eran 4 o 5 madres que iban solas a algún lugar, por supuesto, siendo madre de Plaza de Mayo, pero bueno, cada cual tiene su activo. Claro, sí. Cada cual tiene su capital, diría Bourdieu. Y con la importancia de lo que Eve fuera a decir, ¿no? Con la trascendencia de lo que Eve fuera a decir, que es un capital que tampoco tiene todo el mundo, digamos, pero por lo menos habría que intentarlo, porque incluso, desde ya, adelanto, spoileo, no todos los días se te va a ocurrir una idea brillante, ni vas a lograr repercusión todos los días. No lo hacían todos los días. Pero si te lo preguntás todos los días, cada tanto lo vas a lograr. Pero repasá la agenda de las madres. Cada 15 días Eve protagonizaba un hecho. Sí. Y a veces era su sola presencia en un determinado lugar. Uh-huh. Y todo el tiempo estaban pensando estas cosas. Hay anécdotas extraordinarias. Recuerdo... esto Luis Arranz lo sabe, que es fiel oyente de la radio. Un día vamos a charlar con Luis Arranz para que nos cuente esto. Está muy bien. Colaborador de las madres durante muchísimo tiempo. Era un viaje internacional, yo creo que una reunión de Naciones Unidas o algo por el estilo, y allí estaban las madres, estaba Eve con otra madre
no recuerdo quién la estaba acompañando en este momento, y estaba un dirigente muy importante de Estados Unidos. Entonces le habían advertido a las madres que por favor se comportaran. Imagínate. Claro. Y recuerdo que no quemen ninguna bandera acá. el desafío de las madres era cómo hacer para decir lo que tenemos para decir y al mismo tiempo cumplir un poco con alguna de las reglas, o eventualmente en qué momento saltear esa regla, en qué momento romper todo. Porque elementos hay, gente que la está pasando mal hay, que necesita ser convocada hay, qué sé yo, júntense con las madres, ¿viste? Pidan la ayuda a las madres, che, ustedes que todo el tiempo escúchenlas, no le pidan, ¿no? Que vayan a poner los huesos frente a los escudos de la gendarmería, lo han hecho toda su vida, pero además si se lo propone van a querer ir. Pero insisto, Eve siempre decía que ese era su trabajo. Imaginación política para, con los pocos recursos que tenía, pero con el pañuelo blanco, hacerlo valer. Bueno, son dirigentes, hagan valer esa representación, algo los llevó a ese lugar, además de su propia vocación, algo bien hicieron para estar ahí. No se achanchen, por favor, no tengan miedo de que los tiempos hayan cambiado de tal manera que su manera de entender la política no funcione más. Sí, además vos hoy podrías decir perfectamente, bueno, hoy el país está mirando Tierra del Fuego, hoy es Tierra del Fuego, lo que nos junta, lo que nos reúne es Tierra del Fuego. Bueno, hagamos una gran movilización vinculada a Tierra del Fuego. Si no se puede viajar a Tierra del Fuego, se hará acá en la ciudad de Buenos Aires. Viajarán algunos dirigentes. ¿Quién está en Tierra del Fuego de los dirigentes principales? Abel Furlan está. No, por supuesto, Abel Furlan, que es el secretario general de la UOM, encabezó la movilización en el día de ayer. No sé si tu pregunta ¿Qué otro dirigente Siento está que ahora? tu pregunta es un poco capciosa. Y bueno, habría que preguntarse eso. Seguro alguno hay, seguro alguno hay, pero deberían salirnos así los nombres, los deberíamos saber de memoria. Deberían haber encabezado. Del programa debería saber a quién no puedes invitar a piso porque está en Tierra del Fuego. Claro, por supuesto. Pero mirá si no hay, qué sé yo, algo con los celulares, ¿viste? Hagamos algo con los celulares. Dicen que ensamblan, hagamos algo con los celulares, vamos, nos ponemos todo en un lugar, no sé, qué sé yo. Va a haber gente, y si hay poca gente no importa porque va a llamar la atención. Claro, Y se totalmente. trata de llamar la atención, ¿no? Bueno. Dicho esto, además de todas estas cuestiones, repercusiones de la represión de ayer, muy fuerte, muy desmedida, otra vez, desmedida, ¿qué es una represión medida, no? Por otra parte. Ayer un conductor de televisión hablaba de excesos de la fuerza de seguridad. Da la sensación que ayer a quien le apuntaron era a los periodistas, así como habían sido a los hombres religiosos, a los curas la vez pasada. Vamos a hablar de la cantidad de heridos, de algunos testimonios y cosas que pasaron en Casa de Gobierno, ¿no? Hubo un anuncio respecto de los dólares. Tus dólares, tu decisión, dijo el gobierno. Así es. Tus dólares, es batalla cultural a muy mil. perverso, una frase muy mil. Pensada, que la dijo el mismo Toto Caputo. Viene a tu cuerpo, tu decisión, digamos, ¿no? Exactamente, claro. O sea, es una burla, es una provocación y al mismo tiempo están enviando un mensaje muy claro en términos de los dólares que están fuera del sistema para ingresarlos. A mí me parece que el gobierno en algún momento pensó en otras medidas y se fue encontrando con la realidad y acomodó alguna cosa. El Fondo Monetario habló, dijo que respalda, pero cuidado, hay que cumplir con toda la regla de los organismos internacionales. Después lo vamos a hablar porque me parece que el ministro de Economía comete un error en la conferencia, que todavía no lo vi resaltado en muchos lugares, pero que creo es algo para marcar. Pero bueno, después lo vamos a ver. Y estuvo Héctor Daer en la Casa de Gobierno. ¿Y qué dijo? En un rato vamos a hablar con Fabián Ballman, nuestro colega acreditado en Casa de Gobierno. Es uno de los secretarios generales de la CGT. Sí, por supuesto. Y claro. fue de alguna manera a protestar por el tema de la limitación del derecho a huelga, que la estrategia judicial la iban a encarar. Creo que dijo algo así como que mucho clima de paro no hay. Creo que dijo como algo así. Pero vamos a esperar a que nuestro colega nos ratifique si es lo que se dijo o no lo que se dijo. Perfecto. Bueno, muy bien. 4 de la tarde, 25 minutos. ¿Cómo estás, Néstor, para el sábado? Estoy esperanzado, con ganas de ver un lindo partido. ¿Vas a ver el partido? Sí, lo voy a ver. No pude conseguir entrada, lo veré por televisión. Bueno, está bien. Pero va a ser lindo pasar. partido. Me gusta Huracán, me gusta más Independiente. Quiero quedar Independiente desde ya. Me gusta Huracán. Arrancó diciendo me gusta Huracán. Las veces que lo vi jugar en el campeonato,
tienen buen equipo, es compacto, es homogéneo, tiene un par de jugadores. Yo nunca buenos. diría... Porque Diría, yo es un soy- rival importante, diría, A nunca ver, diría, claro. me gusta el Me rival de gusta cómo Central. juega, y otro, Rosario también me gustaba, bueno, no está más, River me gustaba. Bueno. cómo juega, no está más. Bueno, Está más bueno. claro. Racing me gustaba como jugaba. Sos el único semifinalista en esta casa. ¿Sí? ¿Seguro? No sé Bueno, si en toda la Charlie, casa. No, quiero decir, bueno, Charlie y vos, Claro, por supuesto. Charlie. Después no todo hay el ningún resto. hincha de Hay Platense. algunos Seamos hinchas fútbol. cuervos por acá dando vueltas. Hay No, algunos, no en sí. nuestro equipo. Hay cuervos no, dando no en nuestro vueltas, equipo. cuervos que revolotean. Cuervos Sí. que revolotean, sí, no, pero nada, Claro. por ahora solo eso. Bueno, escuchame una cosa, ¿a qué hora es el partido? 6:30 de la tarde. 6:30 de la tarde. O sea, está terminando 8:30. 8:30. 8:30 termina, muy bien. ¿Por ¿Sí? qué te reís? ¿Por qué marcan que termina 8:30? No, pues me imagino que te planificaste todo de tal la manera. cervecita después para festejar, por supuesto. Muy bien. Claro, una muy bien. pizza. Si llegara a haber penales, ¿eso se estira Eso se estira. media horita más? Sí, como mínimo media horita. Si es todo tranquilo, no hay 9. ningún. Y 9 para empezar a hablar, sí. O sea, ya todo tu sábado de la noche está hecho, ¿no? Ya está hecho. Muy bien, muy bien. Bueno, ese es el sentir futbolero. 4:27, hacemos que vuelvan hasta las 6. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Cuatro 4:27 les decíamos de la tarde de esta jornada de jueves, 16:03 la temperatura en Buenos Aires y alrededores, fresco por la mañana, después ya el sol va haciendo un poquito de las suyas, pero en la lucha todo se siente un poco más cálido, digamos, ¿no? Más allá de las razones, un poco de eso se trata, hombro con hombro, espalda con espalda, de eso estábamos hablando también en el arranque del programa. Y en este caso vamos a charlar con Laura Carboni, que es secretaria general de la Asociación Gremial Docente, AGD, dentro de Conado Histórica, por el paro de docentes y no docentes universitarios y la movilización además que se produjo hace algunas horas nada más. Laura, soy Pablo Caruso con Luis Pablo Giníger y Néstor Restivo en Que Vuelvan las Ideas. Te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchás bien ahí? Porque Sí. estoy en la calle. Te escuchamos muy bien, Laura, te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, Genial. contanos un poco, ahí vamos a las razones, por supuesto, de esta movilización y de los paros de estas horas, pero ¿cómo se desarrolló? ¿Qué características tuvo? Mira, primero te cuento que esta semana nosotros estamos todavía, porque la semana no terminó, en semana de lucha a nivel nacional. Quienes somos parte de la Conado Histórica, estuvimos en un paro de 48 horas lunes y martes. Laura, perdón que diga sí. esto, ahora sí se entrecorta un poco, no sé si tenés ubicado un Ahí. mejor lugar para charlar y si no, por supuesto, Ahí. lo que podamos. Ahí está mejor. Sí, ahí parece un poco mejor. Nos estabas contando que es una semana de lucha, ¿no? Sí, es una semana de lucha. Nosotros iniciamos con medidas de fuerza durante el martes. Hoy se produjo una movilización acá en la Universidad de Buenos Aires, o sea, de docentes, no docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Fuimos desde Jusey hasta Palacio Piturno. La movilización fue muy grande, porque, bueno, nada, lo que está ocurriendo es que el conflicto universitario que se inició el año pasado no está cerrado, no está saldado tampoco, porque seguimos teniendo los dos problemas que teníamos el año pasado. Punto 1, presupuesto para el funcionamiento de la universidad en su técnica. Punto 2, el atraso salarial tremendo que estamos atravesando los trabajadores de la universidad, donde hemos perdido 40% de nuestro salario desde que asumió este gobierno. Tremendo el dato. Sí, se han derrumbado completamente y eso hace que, bueno, se esté produciendo en algunos sectores como el CBC, preuniversitarios, pero también en las facultades, un éxodo de docentes que gustan de trabajar en la universidad, pero que como cualquier trabajador no les alcanza para costear lo que necesita la vida cotidiana. Alquiler, comida, transporte, sumado al hecho de que el transporte hoy leí que va a volver a estar. Digamos que el combo es realmente complejo para todos los trabajadores de la universidad, tanto docentes como no docentes. Y mañana Sí. hay un paro originalmente convocado por los compañeros no docentes. Desde AGD UBA discutimos sumarnos juntos con ellos, precisamente porque nos parece que
la lucha en unidad obviamente tiene mucha más fuerza frente a los ataques que el gobierno descarga desde que asumió sobre nosotros, pero sobre la unidad estatal en particular. ¿Qué tal, Laura? Luis Pablo Giniger te saluda. Quiero preguntarte, por el momento vos hablabas de lucha en unidad y del conflicto que están atravesando no solo los docentes, sino también los no docentes que están movilizándose juntos, pero quiero preguntarte ¿en qué momento está el Frente Sindical Universitario, que en su momento reunía también a la FUA, a la Federación Universitaria Argentina, a los rectores de distintas universidades del país? Y lo pregunto porque en aquel momento, estoy pensando en las dos grandes movilizaciones del año pasado, logró correrse la barrera del conflicto sectorial, es decir, además de que sean movilizaciones importantes de docentes y no docentes, bueno, se había logrado que otros sectores de la sociedad participen. ¿Cómo se hace para llegar a ese momento de nuevo, ¿no? A eso apunta la pregunta. Bueno, mira, como todo, nosotros el año pasado tuvimos una lucha que tuvo un alza, hubo picos en los momentos donde se movilizó fuertemente, como vos señalás, fue en abril y en octubre. Durante el segundo cuatrimestre, además, se sumaron a la lucha los estudiantes que protagonizaron tomas en las diferentes facultades y universidades del país. Con lo que, digamos que eso en algún punto también muestra la necesidad de volver a tener un frente común de lucha. En este momento, la semana de lucha que nosotros estamos atravesando de 19 al 23 fue votada por el Frente Gremial. Lo que no hubo es como si te dijera, una acción común que abroquele o que cierre a todas las federaciones y que permita a nivel nacional tener lo que nosotros decimos un plan de lucha profundizado y de todos los sectores. Hoy, por ejemplo, había paro acá también de la docencia de la capital federal. Claro, sí, CETERA está de paro en el día. Sí, y los compañeros de ADEMIS. Claro. En realidad los que están de paro son los compañeros de ADEMIS, pero hubo una movilización al Ministerio de Economía. En la semana hubo un paro también de los docentes de provincia de Buenos Aires. Digamos que lo que está mostrando, por un lado, es la voluntad que tenemos los trabajadores y trabajadoras de salir a la calle, de salir a pelear por los impuestos, que no es nada más ni nada menos que un salario. No estamos pidiendo nada más que una recomposición que nos permita acceder a la canasta familiar. Claro. Ahora, coincido con vos en que cuando las acciones son coordinadas y todos estamos en la misma acción, eso tiene un efecto muy diferente al que pueda llegar a tener cuando las acciones son diversas y entonces, bueno. Además, mira, Laura, sí. Nosotros reflexionábamos al comienzo del programa, no necesariamente asociado a la movilización universitaria, pero reflexionábamos, ¿no? También pensando lo solos que están los jubilados cuando se movilizan. Está el conflicto en Tierra del Fuego, ayer hubo una movilización muy importante. Hoy estaba la movilización de ustedes, los universitarios. También los docentes de educación primaria y media. Se movilizó ATE más temprano, se movilizaban las dos CTA. Es como un momento de grandes conflictos, pero sectorizados, ¿no? La dificultad que hay para unir todas estas luchas, a eso me refiero. Totalmente de acuerdo con vos. Es decir, lo que hay es muchas movilizaciones y muchos sectores que están en conflictividad, empezando por los jubilados, que todos los miércoles, además de la conflictividad del reclamo propio de los jubilados, bueno, todos los miércoles padecen la represión, los golpes, las heridas por parte de este gobierno, y ni que hablar de los sectores como ustedes, periodistas, fotoperiodistas, que están expuestos permanentemente a las arbitrariedades del proceso. Ahí se nos cortó la comunicación. A ver si podemos restablecerla, quizá por digital. Bueno, enseguida estamos hablando con Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente, puntualmente sobre lo que veníamos conversando en el arranque, ¿no? La dificultad de convocatorias muy sectorizadas, y la verdad que juntaron mucha gente en la movilización de Plaza Jusey hasta el Palacio Pisurno, pero bueno, quizás se pierde entre otras agendas y otros conflictos. Claro, también, ¿no? Sí, es mucha, por supuesto, fue una movilización importante, pero no deja de ser una movilización sectorial, donde se movilizaron básicamente docentes y no docentes, por supuesto estudiantes también. A ver, Laura, si podemos ahora escucharte un poco mejor. ¿Vos nos escuchás bien? Yo
Yo te escucho bárbaro. Espectacular, ahora No mucho sé si mejor. Cambió totalmente. Estabas conversando sobre, o Luispa te planteaba el dilema de muchas movilizaciones o muchos conflictos muy sectorizados y la dificultad de una sola organización, o por lo menos identificar que el problema de raíz es el mismo. Totalmente, es decir, acá el problema de raíz es el mismo, que es el ajuste del gobierno, no tiene otro nombre, no tiene otro horizonte. Nosotros creemos que en ese sentido lo que hay que hacer son congresos o encuentros de delegados de base que empiecen a organizar la bronca desde abajo, porque lo que está pasando es eso. Digamos que la movilización de hoy, por ejemplo, fue muy grande precisamente porque los sectores que estamos en las aulas, en las facultades, es decir, los que somos compañeros, yo cumplo un rol dentro del sindicato, pero sigo siendo una trabajadora, sigo dando clases, sigo estando en mis puestos de trabajo. Eso hace que, bueno, lo padezcamos en carne propia y empecemos a intentar canalizar esa bronca de alguna manera. Creo que en este momento las federaciones, las centrales, es decir, los sindicatos que todavía no logran coordinar esas acciones, bueno, tienen que empezar a visualizar que algo está pasando por abajo. Y si no lo visualizan ellos, bueno, nosotros por abajo vamos a tender a hacer esa coordinación, que es un poquito lo que pasó lo que pasa en Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego están de paro por tiempo indeterminado. Claro. En Provincia de Buenos Aires, como te decía el otro día, el martes hubo paro, un paro que incluso fue gestado desde abajo y hasta, te diría, en contra de la propia dirección del sindicato Casuteva, que firmó una paritaria rechazada por los trabajadores en las escuelas, y aún así, aunque esa paritaria estaba firmada, los docentes salieron a luchar. Lo que se muestra es eso. La docencia y los trabajadores en general queremos salir a luchar ordenada y coordinadamente. Acá ahora, lo que está faltando es esa coordinación. Laura, vamos a descartemos dirigentes sindicales que son acuerdistas o que están pensando más en su propia burocracia y en su cuota de poder, entonces no se exponen. Saquemos eso vamos a suponer que todos los dirigentes gremiales tienen la vocación real que amerita un dirigente gremial, digamos, ¿no? ¿Y por qué no está ocurriendo? ¿Por qué falta imaginación política frente a un gobierno que evidentemente en el marco de la batalla cultural ha pasado por alto un montón de situaciones que creíamos que no iba a lograr? Que puede hacerlo, que ataca por muchos frentes, que tiene desconcertados a algunos, que evidentemente hay cierta apatía de algunos sectores de la sociedad para acompañar esos reclamos. ¿Qué es lo que está faltando ahí a tu criterio? ¿Juntarse, imaginación política, audacia? ¿Qué es lo que falta? Mira, lo que falta es organización y coordinación. Digo, si vos haces una asamblea en un lugar de trabajo, los compañeros pasan las escuelas, pasan las facultades, pasan las fábricas. Si vos haces y podés hacer esa asamblea, los compañeros participan, discuten y se quieren organizar. El problema es cuando no tenés canales de expresión de esa bronca. Entonces, si no hay canales de expresión de la bronca, lo que tiende a suceder es que la gente se desmoraliza o tiene esta apatía, como decís vos, porque lo cierto es que si bien se celebra que el domingo acá en Capital Federal el gobierno actualmente de La Libertad Avanza tuvo buenos guarismos, también hay que decir que casi el 50% de la población no fue a votar. Entonces eso muestra que la población, sobre todo la población trabajadora, que es lo que a mí me interesa particularmente, es decir, no está encontrando ese canal de expresión. ¿Cómo se genera? Bueno, desde abajo y organizándote hasta en una reunión de 10 personas, 15, 20, empezar a discutir con todo el mundo que la salida es, mira, hoy me entrevistaban unos estudiantes de la Facultad de Sociales, ahora que está de moda nuevamente el Eternauta y bienvenido sea, efectivamente la salida es nadie se salva solo. Este gobierno apunta permanentemente al individualismo, al sálvese quien pueda, al denunciar a tu compañero. Bueno, eso está fracasando. De hecho, el año pasado nosotros fuimos acusados por este gobierno de ser adoctrinadores en las universidades, y el hecho de que el movimiento estudiantil se sumara en el segundo cuatrimestre con tanta fuerza demostró que logramos romper con ese prejuicio, con ese intento de manipulación que tuvo un gobierno que suele mentir, que luego lo convierte en campaña, que esa campaña va a redes y termina siendo permeado por la sociedad. A medida que eso se va rompiendo, bueno, se van gestando cosas como las de hoy. La de hoy fue una marcha muy grande. Está prevista una marcha más grande todavía para junio, porque es el momento donde
no sé si ustedes lo dijeron, no escuché esa parte, pero se va a presentar un nuevo proyecto de financiamiento universitario, tal cual fue el año pasado. Se va a presentar el 28, es decir, el miércoles próximo, pero se está organizando una movilización para el día en el cual se trate. Bueno, puede tener las características que tuvo el año pasado, la del 23 de abril y la del 2 de octubre. Laura, Entonces, para completar el repaso, ya que retomás las razones del conflicto, ¿no? Más allá de la estrategia en relación a eso, ¿en qué punto está, si es que tiene algún punto en este momento, la discusión con el gobierno en la cuestión presupuestaria, que por supuesto incluye el salario de docentes y no docentes? Cero, nulo. Cero. Esas son las palabras, cero. Este gobierno no convoca a paritarias nuestras. Te encaja un aumento absolutamente unilateral. A nosotros nos dieron un 1,3 el mes pasado y el mes anterior, con una inflación que este mismo gobierno celebra, que está por encima de ese aumento, y dio de baja cualquier diálogo posible, así que no existe diálogo con el gobierno. Y ayer por decreto le ha dado de baja la paritaria nacional. Sí, no es la nuestra, pero efectivamente sacó un decreto por el cual ese espacio de diálogo donde se pone un piso para que se empiece a negociar por cada jurisdicción ha sido de baja por decreto. Bueno, el intento de ataque del derecho a huelga, es decir, todas esas cosas en los trabajadores está generando mucha bronca, mucha indignación, y bueno, hace 15 días atrás se sucedió con el paro de transporte, 15 días, 10 días, o sea, no hay posibilidad de diálogo porque no hay convocatoria al diálogo. Entonces, lo que nosotros queremos es que la paritaria se abra ya, que es un derecho y que es el momento en el cual nosotros discutimos salarios, pero también discutimos condiciones laborales. Entonces, los reclamos son nuevamente salarios, que están atrasadísimos, y nuevamente presupuesto para funcionamiento de la universidad, para ciencia y tecnología y para la investigación en general, que está atravesando la misma crisis que nosotros, los trabajadores de las universidades nacionales. Laura, gracias por esta charla, por el rato. Un gran abrazo y estamos atentos. No, gracias a ustedes por el espacio y por difundir el conflicto, porque también los medios tienen un apoyo, que cuanto más se sepa, más claridad haya sobre el asunto, bueno, la sociedad también escucha todas las voces necesarias para sacar sus propias conclusiones. Tan básico lo que decís, pero tan difícil de concretarlo en momentos, ¿no? Un abrazo y muchas gracias. Que estés muy bien. Laura Carboni, secretaria general de AGD, de la Asociación Gremial Docente, dentro de CONADU Histórica. Se movilizaron desde Plaza Jusey al Palacio Pisurno. Perdieron desde la asunción del gobierno de Milei 40% de poder adquisitivo. 40% de poder adquisitivo. Es un escándalo, es un crimen. Y por eso hablábamos de, mirá qué flagrante y lo que cuesta movilizar, ¿no? En otro momento de nuestro propio país, una situación como esta no era viable de ninguna manera. Así es. De ninguna manera. 4:47. Somos Radio AM530. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción
informes.ecuni@gmail.com y seguirnos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Hola querida gente de la 530, aquí Adrián Stoppelman para informar lo siguiente. Bienvenidos a la desinteligencia artificial. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman, entradas por Paz Live. Atención Morón y zona oeste, el viernes 23 estoy en Bartolina de French 177 haciendo Desinteligencia artificial. 90 minutos de risas y catarsis para aliviar la realidad en Morón. Bartolina, viernes 23, el show se llama Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman, entradas por Paz Live. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM 530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Cuatro de la tarde, 53 minutos. Hoy volví a visitar a mis amigas en la esquina de Reconquista y Avenida de Mayo, a Ana y a Rosana, que venden allí garrapiñada de todo tipo, de maní, de castaña. Hoy le traje a mis compañeros y compañeras. Muchas gracias. Garrapiñada de Muchas castaña. gracias. ¿Para ahora o para llevar? Para el momento en que Yo el me la alma voy lo a llevar. requiera. Ya me la comí toda. Son espectaculares. Hay maní, Muy hay bien. almendra, de todo. Ustedes pueden ir. Ya ocurrió. Sí. Amigos y amigas de esta casa puede estar Rosana o puede estar Ana. Y le mandamos un beso grande a la mamá también, que van ahí todas las mañanas bien tempranito con el puesto, y en ese lugar ya son muy conocidas de la zona. Nombrando a Pablo Caruso,
Nombrando, y puede ¿Quién pasar. sabe, no? Que vuelvan las ideas, no Pablo Corso, que vuelvan las ideas. Hoy estaban ahí muy cerquita de la plaza cuando las madres estaban por llegar, así que les mandamos un gran abrazo y me contaban que cuando baja un poquito la temperatura, ya se vende un poquito más. Claro. ¿No Se dijiste empieza a vender. Reconquista? ¿Cómo te gusta? No, pero porque dijiste algo, Reconquista Nunca y Avenida de repreguntan. Mayo. Sí. Es Reconquista y Rivadavia, para no confundir al oyente. Eh, Esa es Rivadavia, ¿no es? ¿No es Avenida de Mayo ahí? Avenida de Mayo nace en Perú. Si tenés razón. ¿Es Rivadavia? No era solo mi interés Me gastronómico. siento mal. que Polémico, puede ¿Qué ser. sal? Como al costado de la Casa Rosada. Sí, claro, en la calle que sale de la casa. Es Rivadavia. Por donde arranca el presidente. La catedral. Sí, Es en la Rivadavia. catedral, claro. El Banco Nación, ¿no? Claro, en la Claro, esquina del Banco Banco Nación. Bueno, tiene razón. No, Néstor, digo, porque entonces. si no va a ir alguien a buscar Avenida de Mayo y Reconquista y capaz que se confunde y son muy ricos. No existe Avenida de Mayo Claro, entonces ahí. claro. Muy bien. Creo que igual se entendió, pero bueno. Yo creo que por sí, las pero está dudas. bien el apunte, de todas maneras, porque además no lo tenía tan claro. Bueno, 4 de la tarde, 55 minutos. Gaby, vos sabés que Néstor tiene para el próximo sábado, tiene todo un evento, juega Independiente frente a Huracán. Sí. No consiguió entradas para ir a la cancha. ¿Y qué crees que haga? No se apena, no, pero 6:30 de la tarde, Sí. ya imagínate, semifinal, está prendido al televisor y ahí se queda. Lógico. 6:30, 8:30 termina el partido, llega a haber penales, por ahí se estira hasta las 9. Así que imagínate, toda su salida de sábado es esa. Es un montón. ¿Vos harías algún plan a las 9 de la noche, 8:30? Yo sí. No, si 8:30. tuvieras la pasión que tiene Néstor por Independiente, quiero decir. Sí. Me están ¿también? diciendo que yo no tengo pasión por Independiente. Es tanta la pasión y la fe que creo que no va a ser necesario penales. Pero ponele que haya penales. ¿Hiciste plan? Sí, claro. Voy a ir al ¿A qué teatro. hora, Voy a ir al Néstor? teatro. ¿A qué hora vas después. al teatro? Voy a ver el partido a 20 metros de donde está el teatro. Ah, qué bien. ¿Pero a qué hora es la obra? La hora es 8:30. ¿Qué vas a ver? 8:30 la hora. Sí. ¿Y si hay penales? Yo me Si hay vuelvo penales, loco, no sé qué voy a Néstor. hacer, no sé. Empieza 8:30 la obra. No, me está cargando, Néstor. El partido terminó 8:30. No, el partido debería terminar 8:15 con descuento 8:20. No, pero viste que los 8:25 jugadores estoy se ahí al tiran, toque. hacen tiempo. Nunca ¿viste? empiezan, ¿no? Las obras de teatro. Nunca empiezan. 10, Sí, 15 lamentablemente minutos. nunca empiezan un tiempo. Y me encanta si lo aplasto y Es la estalla verdad. de sangre. No. Voy a ver, ustedes son responsables además, porque voy a ver una obra de teatro que fueron promovidas en el buen sentido, digamos que fue muy linda, hicimos una nota con el actor, Vejez, que se llama vas a ir La a ver. Vejez, que vos dijiste que era muy buena y Es bueno, muy yo me buena. entusiasmo con las cosas que sí, como con Gaby y yo lo sigo a ustedes. Están entradas agotadas en el Tejón. Están agotadas, por eso me apuré a sacar. Y no pude sacar entradas en Avellaneda, si hubiese sacado O sea en que Avellaneda. yo la voy a pasar mal, Néstor. Si yo veo que el entretiempo dura más de lo que tiene que durar, y bueno, voy a pensar en Néstor, bueno. Le mandé a Néstor hoy temprano un tráiler. Sí, ¿Lo contaste muchas o gracias, contaste? muchas gracias, ¿No lo sí. contaste al aire? No. ¿De vejez No, o de no, Es Independiente? una Bien, noticia. Viene un peliculón de Independiente. No ¿En me serio? diga. Sí. Una historia del club muy linda, me mandó un adelanto Gaby. Ah, muy bueno. Las imágenes preciosas. ¿Quién te dice si no tiene la suerte, además de campeonar? Sí, Imagínate, hay que rehacer todo el se ve el final, doble. hay que rehacer el final de la película. Muy bien. Bueno, 4 de la tarde, 57, ya se viene Radiche. Dale. Dale. Que vuelvan las ideas. ¿Dónde vamos, Gaby? Bueno, a ver, primero mencionar que hoy por la tarde se hizo un abrazo muy poderoso a los medios públicos en la puerta de Canal 7, con presencia de la gente que trabajó en Telam, de Radio Nacional, por supuesto de cada una de las instancias dentro del canal, de la PJ, de la SAL, SATSAID y CIPREVA, y de alguna manera se hizo un abrazo poderoso pidiendo, obviamente por la recomposición salarial, hay jornadas de mucho compromiso con que hay que sostener, una lucha que se hace con la unidad, ¿no? Definitivamente de los trabajadores, pero con un esfuerzo titánico por llegar a fin de mes. Es una situación muy crítica en la que ha quedado cada uno de los trabajadores de los medios públicos. Estábamos comentando eso, Gaby, ¿no? Estamos comentando Pensaba exactamente la lo mismo. movilización universitaria. La CTA también tuvo una La actividad. CTA, ATE más temprano a la mañana. Sí. Son jornadas muy poderosas y bueno, de hecho estamos atentos a esto, ¿no?
¿no? Que es sentirse por lo menos acompañado en el medio de toda esta lucha que es, como dice el Eternauta, una vez más nadie se salva solo. Bueno, cito esto porque bueno, no quería omitirlo, es siempre conmovedor ver la fuerza de todos unidos. Pero también es conmovedor ver que empieza a aparecer una serie de acciones en virtud de la reconstrucción del poder del pensamiento nacional, de la identidad nacional. Y hubo un posteo en X y en las redes sociales que no pasa inadvertido, que es el posteo que ha hecho Cristina Fernández de Kirchner, quien anunció ya hace un par de horas que el 25 se va a realizar el encuentro de la cultura popular. Es un encuentro que se hace en el Polo Saldías. 25 de mayo, ni más ni menos, en medio de la batalla cultural promovida por el propio gobierno, ¿no? Exactamente, y a 22 años de Néstor Kirchner presidente. Claro. Y bueno, va a estar Cristina. ¡Apa! Eso es uno de los condimentos muy poderosos, si bien ya en los medios de cultura, ¿no? Y los que están vinculados a la gestión cultural habían circulado un formulario para participar en cada una de las instancias y de las mesas que se van a ir haciendo y de las posibilidades de pensamiento. No se sabía que iba a hablar Cristina y apareció esto, que bueno, es un regalo del 25. Lo cierto es que sí, va a estar Cristina Fernández de Kirchner en este encuentro que se hace allí en Saldías, pero hay una serie, primero las imágenes del comunicado del postulado de pensamiento es muy poderoso porque habla de esto, no solo del Eternauta, de Mafalda, de Leonardo Fabio, de los pueblos originarios, de Maradona, de todo eso que nos constituye también como si fuera el imaginario cultural de la República Argentina, la argentinidad, ¿no? Entonces el encuentro de la cultura popular propone pensar y construir un nuevo horizonte, y han hecho un documento que es muy extenso, yo no lo voy a leer todo, obviamente, porque es larguísimo, pero hace hincapié en esto, ¿no? Dice el documento, hoy sobrevuela la pregunta no solamente por quiénes somos, sino también por qué hacer con eso que somos. Durante el menemato o el macrismo, la cultura se asumió como refugio y resistencia, y ese acumulado de masa crítica aportó al camino de una construcción diferente. Estamos en una situación tanto o más crítica, no lo sabemos todavía, no sabemos cuál es el daño, el cálculo del daño de esto que está aconteciendo, pero sí es cierto que necesitamos de esa fuerza colectiva, así como se vivió hoy de los trabajadores de los medios públicos, así como se vive los trabajadores de las universidades, los trabajadores de Tierra del Fuego. Algo nos surge en el encuentro. ¿Cuáles son los temas que se van a ir hablando? Por un lado, tienen pendiente hablar. La idea es hablar del corrimiento del Estado, de sus competencias culturales, ¿no? Del vaciamiento de los fondos específicos. Ayer circulaba y con extrema preocupación, no solo este desguace de los medios de derechos humanos, de la Secretaría de Derechos Humanos, de todas las acciones vinculadas a la memoria de los derechos humanos, sino también a las acciones culturales como el Instituto Nacional del Teatro, con todo lo que significa y representa para el fomento de toda la actividad, no acá en Cava, no acá en la calle Corrientes, en todo el territorio de nuestro país. Por eso la sensación del 25 de mayo, que es muy poderosa en los corazones, hay algo que remite a la patria, nos remite a que tenemos la construcción en nuestras manos. Bueno, parte de la batalla cultural seguramente va a ser tratada. Ojalá que puedan ver este comunicado, este documento, porque dice, hoy debemos defender las conquistas de sentido. Debemos imaginar nuevas utopías. La imaginación al poder. Dice, eso implica abandonar la idea de cultura como adorno, suplemento o compensación, entenderla como una infraestructura simbólica y material de toda sociedad. Es muy poderoso lo que empieza a circular como idea. Yo estoy muy entusiasmada de esto que va a ocurrir el 25, más allá de la posibilidad de escuchar a Cristina, que siempre es es un regalo, tener esa posibilidad de estar en un espacio cerca, escucharla, aprender, recordar, llenarse de espíritu para poder seguir luchando. Eso es muy poderoso para cualquier militante y para cualquier amante de la argentinidad. Pero, además, empezar a pensar y a discutir qué hay que hacer, porque da la sensación de que nos han vencido, pero no. Entonces hay algo que ahí se tiene que jugar de un modo muy poderoso. Me parece que es un encuentro muy auspicioso el que va a ocurrir este domingo. Hace muy bien Gaby en recomendar ese texto que está circulando en redes. Bienvenidos los textos largos. Es larguísimo y es hermoso. Bienvenidos los textos largos que llevan su tiempo para construir una idea, para elaborar una idea, para argumentarla, para solidificarla. Bienvenidos, gracias por eso, por no subestimarnos y creer que
al único que le prestamos atención es a un par de segundos de un clip, de un reel o de un short o de lo que fuera. Y por otra parte pienso que es simbólico. A ver, Cristina Fernández de Kirchner por partida doble. Primero en la lectura de la coyuntura, va a hablar y seguramente, más allá de que se trate sobre la cultura, viste que cuando hablan los dirigentes de esta talla, siempre tienen una mirada respecto, por lo menos de la última semana, desde las elecciones para acá y lo que viene. Entonces eso ya de por sí congrega atención. Pero al mismo tiempo, la decisión de poner su cuerpo y todo lo que es señalando algo, señalando la cultura, señalando un 25 de mayo y la batalla cultural, dándole cuerpo a eso y lo que recién decías, Gaby, ¿no? La pelea por la construcción de sentido. Exacto, y la reconstrucción nacional que se da en esto, y no es gratis que aparezca alguien y diga, no quiero cumplir la Constitución, a la miércoles con los derechos, listo, borro de un plumazo los derechos del trabajador, un montón de cosas que están consagradas. Mirá, Adorni ayer argumentando pasarle la guadaña a los derechos humanos, a las políticas de derechos humanos, diciendo porque ahora van a funcionar derechos humanos para todos. Batalla cultural clarísima. Y hoy, otra vez Adorni con esto de los dólares del colchón, diciendo tus dólares, tu decisión. Tu decisión. Mirá si no hay ahí una clara concepción de batalla cultural que francamente creo estamos perdiendo. Sí, y también provocando. Pero no está perdida. Provocando, porque eso era tu Obvio, cuerpo, tu decisión. Obvio, ¿no? claro. Tus dólares, tu decisión. Bueno, insisto, el juntarse, hablar, discutir, pensar y pensar cómo tenés en cuenta a los que la están realmente pasando cada vez peor, perdiendo derechos, trabajo. Cuando es necesario. esto, recordemos contraseña, las coordenadas. Bueno, es en el Polo Cultural Saldías, un lugar que se está poniendo cada vez más fuerte con un montón de acciones culturales, pero lo cierto es que va a haber una transmisión por parte de todas las redes que tienen que ver con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Casi todo el día, ¿no? El domingo. Sí, el encuentro de Cristina es 11:30 de la mañana, 11:30, pero durante todo el día. Un poquito más tarde, pero hay que ir todo el día. Durante todo el día, las mesas y todos los grupos de trabajo y de pensamiento están durante todo el día articulados, al menos así estaban programados, pero bueno, va a ser sí un día muy importante, ¿no? Defender el encuentro de la cultura popular. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI. Pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Cinco y 8, está ya en línea nuestro compañero Fabián Baldman, acreditado en Casa Rosada y por supuesto cronista de los acontecimientos más importantes de la tarde para la 530. Fabián, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, Fabián. Bueno, para mí que fue como mucha presentación, mucha presión. Ahí apareció. Hola, Fabián. Sí. ¿Cómo anda, maestro? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Te comentaba recién.
Una jornada con muchas atracciones en Balcarce 50 tuvimos. Claro, porque enseguida nos vamos a meter en eso, el anuncio de Adorni por el plan, qué tremendo el nombre, hablamos de batalla cultural, plan de reparación histórica para el ahorro de los argentinos. Tomá pa' vos. Lo tuyo es tuyo, Pablo. Lo tuyo es tuyo. Tus dólares, tu decisión. Muy fuerte, muy fuerte. Estamos hablando de eso recién, Fabián, sobre cuánto de batalla cultural que hay ahí, y en un ratito vamos a analizar las medidas. Dejá de preguntarte sucintamente si después que termina toda la conferencia, algún rebote, algo interesante que haya pasado en Casa Rosada respecto al anuncio. No, en líneas generales no, se vio todo muy explícito en la conferencia que transmitió Presidencia de la Nación, la cola de paja del ministro Caputo señalando o acusando a Jonathan Eguier sobre un tropezón que tuvo en la pregunta, que no fue caída porque en realidad dejó en evidencia al propio ministro, sobre sus ahorros y la desconfianza que tiene el propio gobierno y sus ministros en la posibilidad de que efectivamente salga adelante al no traer sus dólares declarados en el exterior. Sí. También, por supuesto, todo lo relativo a lo que tiene que ver con esta supuesta blanqueo, que en realidad no es blanqueo, el nombre es cambio de régimen, así lo intitula el gobierno, este cambio de régimen que, a propósito de una pregunta que le hice yo, en el sentido de si no pensaban que los narcotraficantes, los trata de personas, de dinero, trata de personas, dividiese su fortuna en cientos de testaferros, me dijo no, todo lo contrario, esto lo único que va a hacer es que justamente esa gente no quiera declarar sus bienes, o sea, por todos lados hace agua un proyecto que fundamentalmente hace agua por el más importante, que es que todavía no está redactado, no está terminada de redactar la ley nueva fiscal, tributaria, que recién estaría dentro de unos días, y que el gobierno debe contar con esa herramienta para que justamente nadie se sienta impedido de hacer libremente sus movimientos bancarios, y en ese sentido llamó a votar al gobierno. Ahora lo vamos lisa y llanamente. Lo vamos a repasar en detalle enseguida, pero es tal cual lo menciona Fabián en un muy buen resumen. ¿Estuvo Héctor Daer también en Casa de Gobierno? Sí, efectivamente estuvo Héctor Daer a eso de las 13 horas, pasó justamente por el despacho de Guillermo Franco, se estuvo reunido junto con el jefe de gabinete, el ministro de Defensa, Luis Petri, y también el titular de la Armada. ¿El motivo? El Hospital Naval. Héctor Daer es el titular del gremio de Sanidad, y allí hay cerca de 550 puestos de trabajo que peligran por una empresa que terceriza los servicios, y según nos comentó Héctor Daer a los acreditados, que lo esperamos a la salida de su reunión de poco más de una hora, el motivo de la reunión fue estrictamente eso. No voy a hablar de ninguna otra cosa que tenga que ver con la central obrera sin estar acompañado por el resto del triunviro, fue lo que dijo el jefe sindical, que también hizo alusión a lo que se viene para la semana próxima, que va a ser entre lunes y martes, Pablo, una presentación en los tribunales laborales para pedir el amparo por el decreto justamente sancionado ayer, que tiene que ver con claudicaciones o la posibilidad de ir contra el derecho a huelga de los trabajadores. Tenemos la posibilidad, Fabián, si te parece, de escuchar el testimonio de Héctor Daer, el que recogiste allí como acreditado en Casa Rosada, y después vamos con eso. Comentamos sobre eso. Dale. No hay clima de paro general entonces para ustedes. No es un tema de clima de paro. El paro es un instrumento que no tiene un fin en sí mismo, que no tiene que ver con un clima, sino con la necesidad de establecer un debate en la sociedad que permita esclarecer los temas de fondo. No, porque el colega le dice paritarias congeladas, decreto que limita el derecho a huelga, o sea, tienen si quieren para pero analiza las paritarias, Héctor, los resultados del domingo. ¿Con otros por ejemplo, con Santiago Caputo habla? No, hace rato que personalmente no hablo, no sé si los compañeros... Los resultados del domingo, ¿pensás que envalentonaron al gobierno para avanzar con todas estas medidas de esta semana? No, yo creo que son medidas que tenían en carpeta y el gobierno utiliza muy bien los tiempos y las oportunidades para llevar adelante cuál es su plan de gobierno, más allá de que uno esté o no de acuerdo.
Bien, allí Héctor Daer conversando con Fabián y con otros colegas acreditados en Casa Rosada. Yo no termino de entender a qué se refiere Héctor Daer en la recomendación que nos hace de analizar las paritarias. Él se refiere a que por fuera de la cuerda, según entiendo, y fue de alguna manera lo que explicitó en una parte, los trabajadores reciben compensaciones que no están dentro de lo homologado por el gobierno. Que los propios empresarios entienden que ese aumento solo no alcanza, sí, y que de alguna manera están arreglando por fuera del convenio lo que tiene que ver con recomposición. Eso es cierto, Fabián, pero de hecho lo percibió el gobierno y por eso canceló la de Comercio. La de Comercio tenía mucho acuerdo por abajo y Cordero, el ministro de Trabajo, lo sabe, porque estuvo del otro lado del mostrador, y aún así se la bajaron, ¿se acuerdan? Bueno, me parece que esto da estela para cortar. Me parece que esta declaración con tus compañeros allí acreditados en Casa Rosada es muy valiosa en ese sentido y la vamos a seguir analizando. Fabián, si te queda algo más. No, fundamentalmente eso, después hacer referencia a lo que se viene en los próximos días, que falta todavía pocas horas para que se termine de reglamentar la reforma migratoria, una reforma migratoria, Pablo, que van a entretener, entre otras cosas, los inversores, la inversión inmigrante, digamos, aquellos extranjeros que van a ser de ojos celestes y rubios para el gobierno, porque van a venir con dinero contante y sonante para ingresar al país, que según el propio Ejecutivo es algo que también acontece en Estados Unidos y en Europa, la posibilidad de tener algunos privilegiados que por tener recursos puedan hacerse de una residencia, y también algo que respecta a los periodistas, que en los próximos días saldrá este famoso reglamento del que viene hablando hace tanto Manuel Adorni, y veremos cuáles son las definiciones que tienen y que consideran medios importantes y que no son medios importantes para el gobierno. Fabián, gracias, un gran abrazo y buen fin de semana. Igualmente para ustedes. Fabián Balman, maldición de Malinche se le llama, ¿no? O se le llamaba en alguna oportunidad a esa discriminación de migrantes o inmigrantes en nuestras tierras. 5:16. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. El cafecito político. Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie y le robamos melodías a él. Junio. 17:17 para ustedes, en su cara. Lo haces a propósito, Pablo, ya te agarramos el chiste. Cafecito, mirá. Juan Carlos Junio. Hola, Juan Carlos, ¿cómo te va? A propósito, no voy a caer en la trampa de siempre. Pero pará, la otra vez ¿a qué hora fue, Juan Carlos? ¿De qué chiste hicimos? No se puede creer. Y bueno, ¿viste? ¿Viste vos? Creer o reventar, decía pero mi... yo soy el anti-mufa, pero no es mufa, por ahí es otra cosa. 17. Bueno, mirá, ¿sabés qué te traje? Te traje unas castañas de cajú engarrapiñada. ¿Con qué las acompañás? ¿Qué me decís? No, eso no se puede tomar con vino, no. Eso la verdad que no. No, la verdad que no. Por eso te va y eso arriba de la mesa, fíjate que pedí, ¿qué pedí? Sí, no, eso qué sé yo. Café con leche. Un café con leche. Café con leche. No mata, No hace mal. Está bien que 17 la desgracia, pero a tanto no hay que llegar. Bueno. No, me tomo lo mío, me tomo un coñac con la castaña de caño. Bueno, está bien. Aquí hay gente que avala con la cabeza. Bueno, Juan Carlos, el gobierno lanzó el plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos. Tus dólares, tu decisión, dijo el gobierno.
Se supone, la formalidad es, buscan, lo explicó el ministro de Economía, buscan inyectar en la economía por lo menos alguna parte de los entre 250.000 y 400.000 millones de dólares que están fuera del sistema, una serie de medidas para la utilización de los dólares no declarados que puedan tener los ahorristas, dice el gobierno, y habla de cambio de régimen, no habla de blanqueo, dice cambio de régimen. Nosotros vamos a darle más libertad, porque durante muchos años se ha perseguido a la gente con impuestos y los forzamos a ir a la informalidad. Entonces ahora estamos como con nueva libertad para que vuelvan al sistema. Si queremos escuchar al ministro de Economía, Luis Caputo, le daba una suerte de contexto y queremos conocer un poco tu opinión. Dale. Algunos bancos ya no tienen pesos, porque, como digo, nosotros fuimos a un esquema monetario muy rígido. No emitimos pesos desde hace un año. Entonces, nosotros necesitamos, para seguir creciendo la economía a estos niveles, que están en el entorno al 6%, necesitamos que la economía se remonetice. ¿Qué quiere decir esto? De vuelta, que haya más dinero en la economía. ¿Y por qué digo dinero y no necesariamente pesos? Porque estamos en competencia de monedas y a nosotros nos da lo mismo que la remonetización se produzca en pesos o en dólares. Es decir, al comerciante que vende el auto, lo que quiere es venderlo. No le importa si lo vende en pesos o si lo vende en dólares. Hasta es casi más natural que este proceso de remonetización se produzca en dólares. Bueno, ahí estaba. Una cosa me llama la atención. Después voy a volver sobre esto, Juan Carlos. Acá está el espíritu de por qué Caputo dice que se necesita esto. Después hay un colega que le dice, pero entonces están mostrando fisuras de... ¿Lo tenés? Mira, hay un colega de CNN, perdón Juan Carlos si ya te escuchamos, pero quería que escuches todo esto. Nicolás Gallardo, colega de CNN, que toma esto que dice Caputo, que necesitan como más nafta para el auto, ¿no? Para el plan económico, y dice, che, pero acá hay están confesando de alguna manera ciertas fisuras en el plan. Escuchá. Le cierro. Usted hablaba de que el auto tiene que tener más combustible para que funcione. Usted dio ese ejemplo varias veces. Ahora, ¿esto no es también fisuras dentro del plan económico de que las medidas que se están tomando no alcanzan y por ende no se están cumpliendo con las metas del gobierno? ¿No hay problemas en la robustez de su plan? No, nada más alejado. O sea, es exactamente lo contrario. Este sistema, nuevo régimen que estamos proponiendo, obedece a darle más libertad a la gente. No hacemos estimaciones de lo que la gente puede gastar o no. Tiene un objetivo de devolverle a la gente la libertad de usar ahorros que el mismo Estado los forzó a llevarlo al canal informal. Es decir, desde el Estado mismo se de alguna manera empujó a la gente a la informalidad. Yo estoy loco, Juan Carlos. Caputo decía que necesitaban más monetizar para que siga sosteniéndose el crecimiento económico. Y dice, no, en realidad solo tiene que ver con darle libertad, no hay ningún problema. No entiendo mucho, Juan Carlos, explícanos, por favor. Sí, porque por lo pronto Caputo, con sus limitaciones culturales, no con su determinación de servir a los prestamistas internacionales y a los financistas, que eso siempre fue su especialidad, él es eso. Sin embargo, hace un esfuerzo discursivo y lo que ellos llaman copiándose de tantos otros, incluso de algunos marxistas como Gramsci, de batalla cultural. Habla de libertad, ¿no? De reparación histórica. Está bien que reparaciones históricas, los que tenemos unos añitos ya escuchamos tantas reparaciones históricas, pero esto también ahora hablan de reparación histórica, y después dice algo al final respondiéndole al periodista de que el Estado es el culpable de que la gente haya evadido. Sí, muchas veces lo dijo, porque es absolutamente insólito. O sea, le echa la culpa al Estado de que existan normas impositivas que existen desde Diocleciano, desde hace miles de años, recaudación impositiva en todos los regímenes económicos sociales de la tierra, y culpa al Estado de querer cobrar impuestos. Si el Estado no cobra impuestos, claro que la política impositiva siempre puede ser discutible, no hay duda, que más que nada pasa la discusión tributaria por quién paga, no porque nadie debe pagar, sino por quién paga. Si la tienen que pagar los ricos, la tienen que pagar la clase media, la tienen que pagar los pobres.
Pero él reivindica que el Estado obligó a las empresas y a las personas a no pagar impuestos, o sea, a la economía informal a negrear. Ese es un sofisma, es una mentira total. Hay una tendencia más que nada de contrabandistas, narcotraficantes, pero también no solo de los delincuentes, de mucha gente para ganar plata no tributar. No sé a cómo se le va a pagar. Lo que dicen, voy a ponerme un poco en un discurso, voy a tomar un discurso que circula antes de Milei, antes de Caputo, que es la presión impositiva sobre la actividad económica es tan grande que te obliga a ir a la informalidad. Es el más grande sofisma. ¿Qué quiere decir? Hasta la propia palabra, que no es nuevo efectivamente, presión impositiva, que lo usan siempre las grandes corporaciones empresarias. Pero no me quiero meter en este bolonqui, pero nos deben estar escuchando un montón de bolicheros que dicen, che, si tengo que cumplir con todas las reglas impositivas, no me dan los números. No es así. Puede ser en algunos casos que más que nada que se justifica que le pagan a los trabajadores la mitad en blanco, la mitad en negro. No, todo ese fenómeno de los bolicheros, bueno, es discutible, puede ser. No parece que le apunte a eso el gobierno, por otra parte, ¿no? No sé, creo que es una justificación general. Primero que, insisto, lo de presión impositiva es tan viejo como el mundo y es el lenguaje de las grandes corporaciones empresarias y fundamentalmente de las cámaras empresarias. La AmCham el otro día habló de la presión impositiva, así que te puedes imaginar. Muy bien, pero volvamos yo creo que hay en todo esto que declara él, que declara Adorni y que declara Milei, hay un envoltorio de campaña cultural para justificar una medida que, por un lado, muestra lo que le dijo el periodista, ¿no? Porque tuvieron que pedir el crédito al Fondo Monetario Internacional porque se quedaban sin reservas. Vienen con todo tipo de restricciones precisamente porque se quedan sin reserva. Ahora tienen que hacer este blanqueo trucho sin el Parlamento. O sea que muestra que hay una debilidad, que hay un problema por el cual tienen que salir a tomar una medida como esta tan, ¿cómo te diría?, discutible, impugnable, porque están aceptando la ilegalidad como criterio. Ahora bien, también la propia filosofía que planteó, creo que Adorni, podés hacer lo que querés con tus dólares, no importa cómo los conseguís. Por lo tanto, están diciendo que si vos los conseguiste por vía ilegal o porque no tributaste, no importa nada. Yo ahora te blanqueo. Está claro que tienen un problema. Ahora bien, con respecto a las básicamente, las medidas son, elevan una enorme cantidad de montos, después de los cuales relajan, digamos, algunos requisitos. Así es. Y por otra parte, eliminan algunos controles, ¿no? Algunos reportes. Sí, a eso me quería referir. Por lo pronto, para poder opinar seriamente, hay que aclarar que lo que informaron en términos técnicos es muy poco, ¿no? Es muy poco. Pero lo cierto es que ellos modificaron lo que llaman los umbrales de control, las normas de control de las operaciones comerciales y profesionales. ¿Qué quiere decir eso en buen romance? Que lo que los bancos, los comercios, los escribanos, acá hay un listado de organismos y profesionales que deben controlar, subieron el umbral. O sea, si tenías que controlar, o sea que informar a la UIF o eventualmente al Banco Central una operación sospechosa que era hasta desde 1 millón de pesos, ahora te dicen, no, mirá, lo tenés que hacer desde 50 millones de pesos en el caso de personas jurídicas y de 100 millones de pesos en el caso de personas físicas. Se refieren, por ejemplo, a las compras con tarjeta, los escribanos, la compra y venta de vehículos, transferencias en efectivo. ¿Y eso qué quiere decir? Que nadie te va, si vos haces una transacción por ese monto, nadie te va a preguntar de dónde lo sacaste. Exactamente, pero también hay que decir, Pablo, ¿y ahora sí te lo preguntan?
No, ahora no es que te lo preguntan, ahora la entidad de control o el escribano o el banco o el profesional, Sí. según el rubro, Sí. porque está todo muy normado, debe informar una operación sospechosa al organismo de aplicación, ¿no? Y ese es el control que se levanta. Se levanta, pero no puedo dejar de decir que 50 a 100 millones de pesos es una cifra desde el punto de vista del control impositivo baja. No, las grandes operaciones de $500.000, $1 millón, $10 millones, $20 millones, $30 millones, no se alteró nada, por lo menos hasta aquí. Por lo tanto, por lo que yo veo, estarían aliviándole para que blanqueen a los que tienen 50, 80, $100.000. Entiendo. O sea que hay una medida que tiene un componente, yo diría, propagandístico importante, pero todavía no veo, con toda franqueza, por más que soy crítico de todo este blanqueo y de la filosofía de este blanqueo, además, insisto, sin el Parlamento, ya lo impugno totalmente, porque no puede haber una medida de este tipo sin que pase por el Parlamento, pero tenemos que decir que es de 100.000 pesos para abajo, de 100 millones de pesos para abajo. La otra cosa importantísima es que el plan de reparación histórica dice que va a tener una segunda etapa. La segunda etapa es que van a mandar una ley al Parlamento y ellos dicen abiertamente que es para que quienes blanqueen tengan la seguridad de que después nos va a venir otro y le va a decir, flaco, ¿vos de dónde sacaste la plata esa que blanqueaste? Le van a dar inmunidad. Sí, pero para eso tiene que ir al Parlamento. Ellos lo están anunciando oficialmente, la segunda etapa del plan de reparación histórica. Bueno, entonces alguien le preguntó, bueno, pero ¿y en el Parlamento qué va a pasar? ¿Qué respondió, creo que Adorni? Bueno, nos tienen que votar a nosotros así esto sale en el Parlamento. O sea que hay un componente de inseguridad muy grande que a mí me hace, como ya se decía antes de hoy, antes del anuncio, me da que pensar cuánta gente no va a razonar así y no va a blanquear. Claro. Pero además, y lo está confesando, está diciendo, bueno, después vamos a mandar una ley, porque si no, no es seguro, y la ley tampoco es segura que se la voten. Tengo una Así certeza y una hipótesis, Juan Carlos. La certeza es que el gobierno, como vos, me encanta porque Juan Carlos dice confiesa siempre, ¿no? En sus análisis. El gobierno confiesa en esta contradicción de Caputo, que primero dice que para sostener el crecimiento económico necesitan monetizar y necesitan de esos dólares. Y después dice, no, en realidad no tiene nada que ver con el plan económico, solamente queremos darle más libertad a la gente. Ahí tengo una certeza que el gobierno está tratando de buscar un puente más porque no llega con los dólares. Esa es mi certeza. Mi hipótesis es que generó una expectativa y que tenían ganas de hacer otra cosa y que cuando empezaron a recibir mensajes de organismos internacionales o consejos internos de asesores o lo que fuera, tuvieron que ir a algo muy desprolijo que no termina de quedar claro efectivamente qué es y que no sé si tiene el alcance y la capacidad para llevar adelante lo que el gobierno necesita. Esa es mi hipótesis, pero no sé, quizá me equivoco. Yo estoy de acuerdo con esa hipótesis, y más porque si hay algo que tienen estos tipos es determinación y temeridad en ir adelante con lo suyo, ¿no? Creo que eso hay que asumirlo. Después lo anunciaron antes de las elecciones. O sea que ellos jugaron con esto para tratar también de ganar votos porque va a haber libertad para blanquear y suponen que eso le generaba un grado de simpatía. Pero también coincido con vos en que se encuentran que se lanzaron a una cosa y tiene gravísimas dificultades de todo tipo, legales, políticas, y entonces creo que lo morigeran y hacen esta presentación que yo creo que en términos prácticos tiene poco peso en la economía y van a recaudar poca plata. Pues es que le preguntó
Liliana Franco, de Ámbito Financiero, Sí, en un momento yo la conozco. Sí, le Liliana, pregunta, ¿y cuánto tienen pensado recaudar? ¿Cuánto tienen pensado juntar? Y Caputo dice, Buena no pregunta. nos importa porque no nos interesa ese tema. Nosotros queremos darle más libertad, después la gente hará lo que quiera. Ahí, en esa ida y vuelta, me parece que se manifiesta todo lo que acabas de contar. Sí, es una respuesta inconsistente, porque él podría decir, bueno, no tenemos certeza, pero estimamos que va a haber una cifra muy importante que va a contribuir a que crezcan las reservas y a favorecer a la gente. La otra cosa que dijo el ministro, y creo que tenemos que terminar, Sí. que nosotros preferimos que se ahorre en dólares y no en pesos. El tipo está reivindicando. Nosotros tenemos una moneda nacional de curso legal desde la Revolución de Mayo, qué sé yo, no, un poco después de la Revolución de Mayo, bueno. Está reivindicando que preferimos desde el Banco Central que crezca la monetización, que crezca el ahorro en dólares y no en la moneda nacional. ¿Dijo eso o dijo que cree que es más factible que lo que traiga a la gente sean los dólares? No, preferimos, dijo, preferimos, por lo que yo le escuché. Y después dijo otra cosa que no es cierta. Hay bancos que ya no tienen pesos, porque nosotros dejamos de emitir. Sí. Eso no es verdad. No es verdad. El stock de depósitos en el sistema financiero sigue siendo alrededor, ya no tengo la cifra exacta, de un 80 y pico % en pesos y un 15, 16, 17% en dólares. O sea, creo que argumentó mal el ministro. Bueno, va a ser interesante observar en esta clave que nos ofrece Juan Carlos en el cafecito, ¿no? ¿Cuánto de balbuceo, cuánto de humo de batalla cultural, de tus dólares, tu decisión, de reparación histórica, y cuánto de una expectativa que no puede cumplir el gobierno o eventualmente se tropieza cuando quiere explicar que lo único que le interesa es darle libertad a la gente, pero en realidad necesita ¿Qué significa monetizar? Perdóname, porque es lo primero que te tendría que haber preguntado. ¿Qué significa monetizar en el marco del crecimiento económico? No, que haya precisamente moneda, o que no haya, o que se restrinja la moneda. Monetizar, o sea, hay bienes, y se supone que tiene que haber una correspondencia en moneda, en plata, que se corresponda con los bienes. Cuando hay mucho más monetización que la producción de bienes, se puede generar un proceso inflacionario, porque no se corresponde la realidad la realidad de la producción, la realidad de la riqueza, digamos. O sea, mucha plata para demandar menos bienes, entonces aumenta el precio. Y la inversa también puede ser complicado, que no haya moneda. Eso, que no haya moneda, forma parte de la teoría neoliberal a los efectos de que no se pueda consumir porque hay menos pesos. Es decir, crece la producción, hay crecimiento económico y no tenés la moneda suficiente para bancarlo. Claro, entonces consumo menos, sí. Y ahí es donde quiere meter los dólares. Bueno, está bien. Así es, algo así. Entonces que salgan los dólares del colchón. Juan Carlos, gracias. Un abrazo. Chao. Juan Carlos Junio. Somos Radio. AM530. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Empresa pública y Estado empresario en la Argentina. El libro de Marcelo Ruggier y Lucas Iramaguín. Un recorrido histórico y conceptual del Estado empresario argentino y de su rol estratégico para el desarrollo nacional. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración.
El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Estamos ordenando la ciudad. Estamos renovando las escuelas. Estamos mejorando el tránsito. Estamos recuperando nuestros espacios. Estamos mejorando la calidad de vida de los platenses. Estamos, Municipalidad de La Plata. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia, el de una escapada para andar en jet ski, el de un fin de meditación con las chicas, el de las ovaciones de un show y sobre todo, el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Somos Radio. AM530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Cápsula del tiempo nos hizo viajar, por lo menos a mí, fin de curso del secundario. A mí mis 15 años creo también, 15. por ahí aproximadamente, sí. ¿Está bien? Esto más Sí, o menos. sí, claro. Es ¿Qué es? muy Década del anterior 80. a tus quintos. A tu No, quinto. a mí mediados de los 90. No, No, porque escuchás música 80. de vieja. Es 80. Claro. Fines de los 80. Yo descubrí Dire Straits en ese momento. Claro. Perdónenme, discúlpenme que Pero no soy tan ya culto tenía como... unos años. Sí, igual Your Latest Trick, esa que era más lenta, tu último truco, sí la bailábamos en los 80, porque era para bailar pegados. Claro. Era como de... Para bailar lento. Lento, sí. De chapar 15 años, chapoteo. ¿Se acuerdan? con Dire No Straits. existen más los lentos. No, Ya no está. existe más chapar. Claro, no existe más chapar. No, Ese- definitivamente. ese es parte de nuestros problemas. digamos, Exacto. ¿no?
Bueno, tengo figuritas hermosas. Abriste un ventanal, pero lo retomamos mañana, si Dale, querés. dale, cómo no, con mucho existe gusto más mañana. chapar. Mirá qué belleza. No existe más chapar. Mirá. Tengo 2 glorias, tengo postales Qué lindo. hermosas. ¿Qué es el Diego? Una es el Diego, en una pileta. Claro, se abrió esta semana, se inauguró antes de ayer, en el Centro Cultural Rojas, acá en Corrientes, al 2000. Se abrió y es libre y gratuita la exposición de Maxi Vernaza, que hace Argentinos. 1995-2025 aparece, bueno, Maradona, Sandro, por mencionar algunas, la de Sandro también es preciosa, y son muchas las figuras que ha retratado. Está para ver allí en el Centro Cultural Rojas, como decía, gratis. Pasen, dense una vueltita por ese hermoso universo son hermosas de las esas fotos. muestras. Es de hasta el 21 de junio está, de falta, lunes a muy bien. sábados, de 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Está buenísimo, es un recorrido por todas las imágenes que muchos años fue haciendo. Escuchaba una entrevista a Maxi Vernaza, que por ejemplo retrató mucho a Charly García, que contaba el momento en que estaban en una situación, no sé si es el predio de la AFA, que es algo que me excede a retener, algo deportivo, pero que estaba Diego, lo buscaba para ver dónde se había quedado, y lo encuentra solo así en la piscina, como está, y le saca la foto que es parte de esta expo, y que bueno, para los que están acá en el YouTube estoy compartiendo yo, que es una foto que es una delicia. Fotón. Es como un Diego pensativo, se ve el 10. ¿Qué estás pensando, ¿Qué Diego, estará ahí? pensando Por Diego? favor, ¿qué decisión estás tomando? Bueno, hermoso, Maximiliano Vernaza con una lente preciosa, siempre con su arte, para ver en el Rojas gratis de 10 a 20, además te quedas con las postales que están divinas. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. ¿Por dónde vamos, Néstor? Bueno, seguimos lamentablemente en Gaza, pero en este caso con las estribaciones que esto tiene en otros lugares del mundo, ¿no? Ayer hubo un ataque armado en el corazón de Washington, en Estados Unidos, y fueron asesinados 2 funcionarios, 2 empleados de la Embajada de Israel. Estos 2 funcionarios de la embajada habían ido a visitar el Museo Judío Lillian and Albert Small, un museo que está en la capital de Estados Unidos. Es una zona muy céntrica y está siendo investigado ese asesinato como un posible crimen de odio. La secretaria de Seguridad Nacional del gobierno de Donald Trump, que se llama Kristi Noem, confirmó esta tragedia y dijo que la policía detuvo al presunto autor del tiroteo, que cuando fue capturado por la policía gritaba Palestina libre. Ya se sabe el nombre de la persona que está detenido. Los 2 asesinados son Sharon Lischinski y Sarah Lynn Milgrim, que además eran parejas, estaban por casar. Y el agresor se llama Elías Rodríguez, tiene 30 años, es estadounidense, es originario de Chicago, de Illinois. Y bueno, según la policía, el atacante señaló dónde arrojó el arma, fue recuperada, todo indica que fue él, pero bueno, tiene que haber todavía un juicio, y gritaba esto, ¿no? Palestina libre, después de haberlos asesinado a estos 2 ciudadanos de Israel que eran funcionarios de la embajada. Y el episodio ya fue catalogado como posible crimen de odio, y lo que investiga el FBI es si hay detrás una especie de complot o de instigación de tipo ideológico, política por este asesinato. Mientras tanto, en Israel, pero no en realidad en Palestina, pero no en Gaza, en Cisjordania, que es el otro territorio palestino, que también es ocupado hace años por Israel, por colonos, por el ejército, también hubo un atentado, este caso de parte del ejército de Israel, contra funcionarios diplomáticos que estaban recorriendo la zona para ver cómo estaba la situación, y fueron atacados a balazos. Había muchos embajadores, representantes de China, de Japón, de México, de Francia, de Países Bajos, de Italia, de España, de Rumania, e inclusive el embajador de Uruguay, que habían ido, insisto, a ver qué está pasando en Cisjordania, que es el territorio palestino que Israel coloniza hace muchos años, donde ha asesinado además a miles de palestinos en los últimos años. No es una colonización pacífica, digo, y los colonos van respaldados por el ejército israelí. Y este convoy, donde había muchos diplomáticos, estaba recorriendo la zona y el ejército les disparó, casi como no mató a nadie de casualidad, y hay una ola de indignación y de protesta
de muchos gobiernos europeos, del de Francia, bueno, los que cité, que le han pedido explicaciones al gobierno de Netanyahu, inclusive la propia Comisión Europea. Porque no hay dudas que fue el ejército. Sí, no, aparte el ejército lo reconoció, dijo que bueno, que fue un error, que no tenían el permiso para pasar, que no sabían que eran diplomáticos, etcétera, etcétera. Todas explicaciones un poco absurdas. Esto ocurrió en la zona de Jenin, que es parte de donde gobierna la autoridad palestina. Y bueno, Europa dijo que es inaceptable este tipo de acciones. Mientras tanto, también hay mucha presión de varias partes, pero particularmente ahora quiero señalar de América Latina. También el Papa León XIV está siendo muy en la línea de Francisco de reclamar el cese de hostilidades y de agresiones de Israel en la Franja de Gaza. Pero ayer hubo un pronunciamiento que, si lo pueden leer en las redes, está por todos lados, muy interesante, de 14 cancilleres y ex cancilleres latinoamericanos. Entre ellos hay 4 argentinos: está Rafael Bielsa, está Jorge Tayana, está Felipe Solá, está Susana Malcorra, que fue canciller de Macri, también pidiéndole al gobierno de Israel que frene esta masacre. Por supuesto, repudian el ataque de Hamás del 2023, pero exigen que frene este genocidio. No utiliza la palabra genocidio, pero toda esta campaña de masacre contra palestinos. Hablan de los más de 50.000 muertos. ¿Es un documento? Es un documento firmado por ex cancilleres. Son 17 ex cancilleres de América Latina, entre ellos los 4 argentinos que mencioné. Y también que se permita la ayuda humanitaria, que Israel está bloqueando, y que el Papa León XIV también está reclamando que se permita, porque además se está muriendo de hambre, no solo de disparos. Y para sumar a esto, finalmente hubo una exposición en el Senado de Brasil, dicha por el canciller brasileño, el canciller del gobierno de Lula da Silva, Mauro Vieira, también reclamando una acción internacional urgente. Dice: no pueden quedarse la comunidad internacional de brazos cruzados ante la carnicería de civiles palestinos que Israel lleva a cabo con sus ataques en la Franja de Gaza. Hay un número muy elevado de muertes de niños y la comunidad internacional no puede quedarse de brazos cruzados, es lo que dijo el canciller Mauro Vieira. Quiero decir, hay una especie de despertar. No es que nunca haya habido condena a lo que hace Israel, pero de varios lados, y también el desborde que está teniendo esta situación, por ejemplo en Washington, por ejemplo en Cisjordania, indica que se ha llegado a una situación límite. El problema que hay es que el gobierno de Netanyahu hace oídos completamente sordos a esta situación. Gracias, Néstor. De nada. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Bueno, programa muy cargado, estamos tratando de abarcar la mayor cantidad posible de una agenda muy vasta de acontecimientos y que a nosotros nos parecen muy importantes. Finalmente terminamos con la situación en Tierra del Fuego y se esperaba una reunión importante. Ayer un paro general, movilización, mucha atención puesta respecto a lo que pueda pasar con 7.000 trabajadores directos y 10.000 indirectos y la afectación de toda la comunidad. Así es, una reunión muy importante, como vos decías, estaba programada para esta tarde, estará ocurriendo en este mismo momento, y es una reunión compuesta por, o que van a integrar o que integran, representantes del gobierno de Tierra del Fuego, encabezado por su gobernador, Gustavo Melella, los sindicatos y los empresarios. Y acá está la clave. La reunión en realidad ya viene siendo trabajada, insisto, por el gobierno provincial. Acá el gobierno nacional no tuvo absolutamente nada que ver. Una reunión que viene siendo trabajada fundamentalmente entre el gobierno de Tierra del Fuego y los empresarios para garantizar los 7.000 puestos de trabajo. ¿Cómo van a garantizar los 7.000 puestos de trabajo? Bueno, el acuerdo consiste en algo que de alguna forma nos adelantaba ayer Pablo Ibáñez, trabajador militante de base de la UOM, de Tierra del Fuego, de Río Grande, que ayer hablaba con nosotros, y tiene que ver con eliminar la cadena de intermediarios. Y voy a dar el ejemplo muy parecido al que dio ayer Pablo Ibáñez, pero que lo dio en concreto en una entrevista que dio esta mañana el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. Ponen el ejemplo, todos repiten el mismo ejemplo, ¿no? Un aire acondicionado de 3.100 frigorías, que es un aire acondicionado estándar que puede tener cualquier persona o muchas personas en la casa, no es ni el más chico de todos, ni los más grandes. Bueno, dicen, cuando ese aire acondicionado sale de la fábrica vale 380.000 pesos. Si lo compras... Incluida la ganancia de la fábrica. Incluida, ¿no?, la ganancia de la fábrica, el salario de los trabajadores, absolutamente todo. Si lo compras en un comercio o en Mercado Libre,
o en Mercado Libre vale 1.125.000 pesos. Tremendo. 380.000 pesos sale de la Casi fábrica. 4 veces. 1.125.000 es el precio de venta a un usuario, ¿no? Minorista. Bueno, con un esfuerzo muy importante del gobierno provincial y el acuerdo de los empresarios, lo que van a hacer, y eso es lo que están firmando en este momento, es eliminar los intermediarios, que de alguna manera se pueda vender desde la fábrica hasta el consumidor de manera directa. Y esta sería la manera en que competirían con la quita de aranceles a los productos electrónicos. Se da el ejemplo del aire acondicionado, pero lo mismo va a correr para celulares, que son armados, ensamblados allí en Tierra del Fuego, para televisores, monitores de computadoras, bueno, todos los electrónicos que se arman en la provincia de Tierra del Fuego, y de esta manera, yo diría, incluso van a ser bastante más baratos que un celular sin los aranceles por la importación, ¿no? Así que es una medida muy importante, insisto, es toda del gobierno provincial, en acuerdo con los sindicatos y con los empresarios. Acá no tiene nada que ver el gobierno nacional, que de hecho está haciendo todo lo contrario en un intento directo o indirecto, pero un intento al fin de perjudicar a la industria nacional. Hoy hubo el gobierno dictó conciliación obligatoria respecto del caso Mirgor, y desde la Secretaría General de la UOM en Río Grande le dijeron conciliación obligatoria un carajo. Acá sigue el paro, ya van 8 días del paro de metalúrgicos. Ayer fue un paro general. Ayer fue paro muy general, importante. pararon todos los sindicatos en la provincia, pero el que continúa es el de metalúrgicos, efectivamente. 5:55. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Antes del cierre repasamos algunas informaciones que no queremos queden al costado del camino. Néstor, ¿por dónde arrancamos? El gobierno nacional autorizó el aumento del boleto de colectivo. Abarca las líneas nacionales que atraviesan la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, es decir, las que cruzan la General Paz y el Riachuelo. La suba será el 21,5% en 3 tramos. El primero desde este viernes. Las siguientes se aplicarán el 18 de junio y el 16 de julio. El ajuste tarifario eleva el boleto mínimo a 397 pesos. Los usuarios que no tengan registrada la tarjeta SUBE pagarán una tarifa más alta. Del total, por ejemplo, de los que circulan son el 40%, es decir, una cantidad muy importante de colectivos, y hasta donde pudimos averiguar es parte del acuerdo que se generó con las empresas y la UTA para levantar el paro, solo que viene con algún rezago. Subir el boleto fue la Así solución es. que encontraron. Así es. Ayer hablamos del clima que hay en Venezuela, donde se renueva el Parlamento, hay elecciones regionales y legislativas, y el gobierno había anunciado, ¿no?, un clima de posible desestabilización. Bueno, detienen a un argentino en Venezuela. Lo acusan de formar parte de un supuesto plan para boicotear las elecciones regionales y parlamentarias que se realizarán el próximo domingo 25 de mayo. También quedaron detenidos un ciudadano búlgaro y otro español que se lo vincula a redes de narcotráfico. El encargado de anunciar el arresto fue el ministro del Interior, Diosdado Cabello. Nada se sabe del gendarme argentino. No. Y tampoco se sabe la identidad de los detenidos, pero hay una denuncia del gobierno de Maduro de que han entrado al país para boicotear el proceso electoral. O el gobierno lo soltó como agenda, lo del gendarme, o en realidad ahí había algo mucho más de lo conocido, ¿no? O de que el gobierno podría decir, el gobierno argentino, digo. Si no, seguiría siendo ¿Y qué te título parece? en varios portales. El gobierno de Jorge Macri con más negociados en la ciudad. Vecinos del barrio de Villa Devoto informaron que el gobierno porteño avanza sobre las instalaciones de la Biblioteca Estudiantil número 1 para hacer un bar que forme parte de un circuito gastronómico. Denuncian que se está llevando adelante refacciones que alteran el horario de atención y el funcionamiento del espacio al que acuden jóvenes y niños. Giro en Estados Unidos por el caso Libra. La demanda colectiva que se inició por la estafa de la criptomoneda pasó del fuero de la Corte Suprema a un tribunal federal en el Distrito Sur de Nueva York. Además, se unificó otras causas que afrontan Hayden Davis, su hermano y su padre por el escándalo cripto. El planteo de cambio fue realizado por los damnificados con el fin de evitar que los tribunales duplicaran esfuerzos en busca de una mayor eficiencia judicial. Ayer lo explicaba bien Irina Hauser, es una demanda civil y queda fuera el presidente argentino y Karina Milei. Lo que no quiere decir que cuando se lleva adelante la investigación y haya resultados, eso no sea muy importante para las causas que sí se siguen incluidas aquí en la Argentina. 5:58.
Bueno, nos estamos despidiendo. Sí, yo pensé que era viernes, Gaby también. Yo también. Y por eso le dijimos. El deseo de que llegue el fin de semana. Sensación de obvio. fin de Está semana. cansado. Un poco de ganas, un poco de una semana intensa, quizá, ¿no? Sí, ganas de ver a Colapinto de nuevo, no Puede sé, ser. no sé. Que algo nos dé un respiro. Sí, preocupados por la tarde de Néstor, ¿no? La planificación de Sí. ese sábado por la tarde-noche de Néstor. Sí. El Es lío una se arma planificación él solo. familiar, con Marcela, con mi hermano. Claro, pero con hay mi cierto cuñado. riesgo Hay de que te pierdas los penales, Hay digamos. teatro, hay fútbol y hay teatro. Claro, ¿Cuál pero es el hay problema? riesgo Es de que te un buen maridaje. ¿Tu familia de qué cuadro es? Mayormente de Independiente, pero es multicolor. Pero en esos que Somos nombres que mayoría de mencionaste, Independiente. mayoría independiente. Bien, o sea, hay varios que van a estar en problemas. Muy llamativo. Sí. Ayer le ganó Lanús a Vélez 2-0 por Copa Argentina y hoy también hay Copa Argentina. Se están jugando los 16avos de final. Ya empieza a ponerse calentito ese torneo. 21-30 Defensa y Justicia frente a los otros de Rosario. A los del nombre en inglés de Rosario. Buen partido, promesa de buen partido seguramente. Bueno, nos estamos despidiendo. Pásenla muy bien, Radiche. Gracias, ¿Vos igualmente. sabés que Rosario Central remite a una estación de ferrocarril? De ferrocarril Sí, por británico. supuesto. Claro, Hecho por ferrocarril los británico. Pero los laburantes que eran británicos. Sí, ferrocarril Eran británico. obreros. No. Obreros. Y bueno, los Mirá socios, cómo pensamos los lo socios mismo. de ese club que vos Chicos. decís que tiene nombre Claro. inglés también son Lo obreros. ¿Quién cree que lo fundó? Lo pueden Trabajadores intentar, rosarinos. pero no lo van a lograr. El primer club que tiene más hinchas en la Argentina, más socios en la Argentina, es River Plate. El segundo es el Club Atlético Boca Juniors. El tercero es Independiente. ¿Saben cuál es el cuarto? Racing. Rosario Central, que acaba de superar. Socios, número de socios. Acaba de superar los 100.000 socios San Lorenzo? en estas horas. Más Más que que San Racing. Lorenzo, más que Racing. Es el cuarto. Está Quiere chequeado decir- esto, ¿no? Sí, Lo que claro, acabas de cómo no decir. estar chequeado. Bueno. Quiere decir que en esta mesa estamos los 4 clubes que más socios tiene la Cuatro República grandes. Argentina. Mirá. Mirá vos. Los 4 grandes del buen humor. Independiente, fantásticos. River, Boca y Rosario Central. La Fiscalía descansa. Nos reencontramos mañana a las 4 de la tarde.